Fata iuam invenium, declaraban los romanos, cuando Eneas se trasladaba de la antigua Troya a fundar Roma. El destino encontrará la manera, y como lo dijo Gonzalo Saldunvide en uno de sus poemas más hermosos, los dados de América se cumplieron un 12 de octubre de 1492. Bienvenidos a una nueva tertulia del otro Ecuador, en esta ocasión para hablar sobre un hecho trascendental para la historia no solo de América y de Europa, sino del planeta entero, el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Pero en esta ocasión vamos a hablar no del descubrimiento en sí, que muchas veces da a lugares comunes, sino sobre el contexto global y regional del Reino de Castilla, que después sería el aglutinador de los demás reinos españoles peninsulares y americanos, y de la masa continental que después se llamó América. Entender cuáles eran las realidades de estos dos espacios geográficos antes de 1492 y durante el inicio de la conquista, para entender por qué se desarrolló, cómo se desarrolló este proceso histórico. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó a América en 1492? Una gran mala interpretación que se tiende a dar sobre la realidad de nuestro pasado es que los estados-nación existían, una especie de prefiguración de lo que actualmente son Ecuador o España. No existían. Primero, no había el Ecuador, no había Colombia, no había Perú, no había Venezuela, no había México, no había el estado-nación llamado España. Había un reino medieval llamado Castilla, que empezó a aglutinar a los reinos medievales españoles en torno a él, es su heredero del primigenio reino astur-leonés, que después finalmente incorporó a su propia corona tanto Navarra como Aragón. Aragón primero a través de la enlace matrimonial, Navarra a través de una incorporación militar, y los reinos indianos que después serían América a través de otra conquista igualmente. ¿Qué era Castilla antes de 1492? ¿Qué es esta potencia militar y económica que se constituye durante los últimos 5 siglos previos a la conquista? Castilla se origina como un condado alto medieval que se desarrolla en la parte norte de lo que actualmente es España, en Cantabria. Después se expande militarmente y se impone sobre su antiguo predecesor de origen godo, el reino astur-leonés. Al imponerse comienza una campaña de expansión en una teoría de frontera que igualmente la llevarán adelante en América. No olvidemos, los reinos europeos cristianos son reinos de frontera principalmente, y su ideología de expansión corresponde a una ideología de expansión de la frontera. En términos medievales, la dilatatio Christianitatis, o la dilatación de la cristiandad, la expansión de la cristiandad, no una conquista meramente económica o social, sino una expansión ante todo con un ánimo de cruzada y un sentido religioso y espiritual, de justicia. Castilla, contrario a lo que se ha dicho y se ha pensado, por supuesto, acentuó su poder sobre todo en la guerra, a través de la nobleza principalmente, pero sin embargo se convirtió en el principal centro financiero de Europa en la Alta Edad Media, principalmente desde el siglo XII en adelante, después del ascenso de la Casa de Borgoña al trono de Castilla. Todo el oro que venía del norte de África, del Medio Oriente, llegaba a los reinos cristianos del norte a través de Al-Ándalus, de los reinos musulmanes en el sur. Y la primera revolución financiera que vivió Europa fue gracias a este influjo del oro musulmán a través de Castilla al continente europeo. Otra gran revolución del conocimiento, en este caso, que sufrió Europa a través también del reino de Castilla, fue la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII, que se dedicó a traducir todos los textos en árabe que les llegaban a través de los reinos musulmanes del sur de la península, textos que incluían, entre otros, los clásicos griegos, romanos, hindúes y asimismo sufíes persas y los mismos musulmanes en sí, que dieron paso a una revolución del conocimiento total en el siglo XIII, a la gran reforma jurídica a través de los textos tomistas y de otros teólogos en la misma época, todo gracias al influjo de las traducciones de la Escuela de Toledo. Otro gran aporte de la Castilla medieval al concepto político, en este caso, de lo que significaba Europa, era la visión de imperio. La visión de imperio, puesto que Castilla se consideraba la legítima heredera del Imperio Romano. Es verdad que existía un imperio así denominado, el Sacro Imperio Romano Germánico, y uno de sus grandes pretendientes fue justamente un rey castellano, Alfonso X el Sabio, porque por vía materna descendía de los Hohenstaufen, duques de Suabia, y pretendió, pero sin embargo,
ya desde mucho tiempo antes, desde la misma época goda, después ya en los reinos cristianos, específicamente con un Alfonso VII que se declara Alfonso el emperador, la ideología de conquista y de imperio en el sentido romano, no en el sentido medieval feudal del Sacro Imperio Romano Germánico, lo reivindicaba y lo disputaba el reino castellano. Se vuelve a firmar de esta manera con Alfonso X, y después ya con esta serie de tratados que se firman en el siglo XIII con las potencias rivales, especialmente con Portugal, vemos esta prospección a largo plazo de la idea imperial y de la psicología imperial que iría acompañada después con los reyes católicos de la expansión en el resto del continente, en la propia Europa y en América. Castilla responde a una tradición plural medieval, tanto por su herencia visigoda como por la transmisión musulmana. Existe una tradición de tolerancia y conexión con pueblos completamente distintos y culturas completamente ajenas a la suya. En este caso, van creándose una tradición jurídica política específica, que son los fueros. Cuando Alfonso VI conquista Toledo, los fueros, las libertades de los municipios que se llamarían en América, concede distintos fueros para cada una de las poblaciones presentes, desde los normandos, pasando por los conquistadores con Alfonso, pasando por los mozárabes, que son los cristianos que habían vivido dentro de la España musulmana, hispanos de viejo cuño, y los mismos musulmanes y los judíos, dando de esta manera una aceptación, una autonomía y una libertad propia a todas las comunidades que conformaban su unidad política. Los reinos musulmanes habían desarrollado de alguna manera lo mismo en el sur de la península, especialmente en relación a cristianos y judíos, y de esta manera se fue llevando adelante una tradición conciliar, como hemos hablado anteriormente, una monarquía pactista que jamás se desarrolló en un ámbito feudal pleno como pasó en el Imperio Carolingio y después en Francia y en Alemania, el Sacro Imperio, sino que hay un semifeudalismo en muchas zonas muy coartado por las libertades de las ciudades y las libertades individuales en muchos casos, que finalmente se asienta de una forma definitiva, sobre todo en el sur, en Andalucía y en Extremadura, porque son de donde, por cierto, vienen buena parte de los conquistadores de América a través de las órdenes militares. Para ir terminando el lado del entender, a grosso modo y a breve rasgo, lo que era Castilla para 1492, también entender que internamente el proceso de reconquista de alguna manera se continúa en América, porque ahí no hay esta disociación, esta dicotomía entre la continuidad geográfica territorial en la península con la continuidad ideológica de sus reinos o de sus provincias fuera de ella. Originalmente, de hecho, las provincias americanas, las Indias y islas firmes del mar Océano, ni siquiera se llamaban reinos de ultramar, sino simplemente eran las Indias castellanas. Y en ese sentido, una prefigura importante y notoria es la conquista de Andalucía en el siglo XIII, especialmente por Alfonso X, que de muchas maneras prefigura lo que va a ser la conquista de América 3 siglos después. Primero, la encomienda. La encomienda tiene su primera aparición en la historia hispana, en las encomiendas a las órdenes militares de Calatrava, Alcántara y Santiago en los territorios de Andalucía, que después se desarrollarán en los grandes latifundios que perduran de alguna manera hasta el día de hoy en esas tierras, que son señoríos feudales, en este caso casi plenos, de las órdenes militares, que finalmente en la época justamente los reyes católicos pasan a pertenecer a la corona, pasan a ser territorios realengos. La conquista de las ciudades igualmente prefiguran las conquistas de las ciudades americanas. Cuando se llega a Sevilla o cuando se llega a Granada, se realizan o en el caso de Aragones a Valencia, sobre todo en Valencia, en el caso de Aragonés es muy interesante porque Valencia no cae a través de una conquista militar, sino a través de acuerdos con el rey de Aragón y ceden su soberanía al rey sin mediar ningún tipo de conflictos. Este tipo de negociación que se había mantenido en la península, igualmente en el reino castellano, con menor intensidad, porque Castilla era un reino mucho más guerrero, también se mantendrá en el caso americano. Muchísimas de las poblaciones en América acceden de buena gana y de buen grado a la soberanía del rey, del monarca castellano, a través de la negociación y no de la guerra. Todo esto se va prefigurando y en la Castilla medieval, a lo largo de muchos siglos de una tradición política, cultural, occidental, al punto de que a la civilización occidental como tal en los cronistas medievales se le llamaba exclusivamente a Castilla. Eso por el lado de Castilla. Por el lado de América,
que era lo que después se llama América, que era esa gran masa continental que se extendía de un polo al otro, de 42 millones de kilómetros cuadrados, mucho más grande de lo que Europa jamás había considerado tener acceso en su momento, y que después se llamaría América. Primero, esto es una masa continental que no tiene unidad alguna. La única unidad que podemos entender y buscar es la unidad étnica biológica de los pobladores primigenios del continente, que tienen un origen indudablemente mongol, pero que fuera de un desarrollo primigenio en su expansión a través de lo que es el continente, no desarrollaron de forma común una civilización, al grado de que cuando se produce la conquista de lo que ahora es México, Tenochtitlán, a los aztecas por parte de Hernán Cortés en 1519, en América del Sur, que existía el Tahuantinsuyo, el mundo inca, el llamado imperio inca, los incas no se llegan a enterar de que esto pasa, no se llegan a enterar, de hecho, nunca de que existen los aztecas propiamente. Hay rumores, pocos años antes de 1532, de que hay unos hombres blancos, barbados, que están en el norte de lo que era el Tahuantinsuyo, pero son rumores dispersos que nunca llegan al nivel de preocupación general interna en la situación política de lo que pasaba en el Tahuantinsuyo, que es nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? No había unidad de sentido ideológico, no había por lo tanto una conciencia de la unidad geográfica del continente, y no había civilizaciones, no había una civilización común en todo lo que era América. Conscientemente no la hubo en el momento de la conquista. Los grados de desarrollo de las civilizaciones en América al momento de la conquista son muy variados. Ahí nos tenemos que tener más a la arqueología que a la historia propiamente, porque las fuentes que tenemos de la historia prehispánica, en especial del pasado prehispánico en lo que actualmente es el territorio del Ecuador, son principalmente fuentes de los cronistas españoles, lo que no podemos a ciencia cierta asegurar que haya sido estrictamente la manera en que los cronistas españoles nos hicieron llegar a conocer actualmente lo que ellos interpretaron como el pasado inca, como la genealogía de sus reyes, como ciertos hechos históricos. En realidad sabemos de los incas, ¿qué es lo que sabemos? Que eran una potencia expansiva, absoluta o absolutista, que se impuso primero en el centro actual de lo que es el Perú, centro-sur, después se expandió, como sabemos, hasta el sur de la actual Colombia, el norte actual de Chile, sobre todo a través de una búsqueda igual en el caso de la castellana religiosa, antes que económica y política y militar, aunque en todas las sociedades tradicionales lo religioso, lo político y lo militar iban de la mano, por cierto, pero que busca esta expansión hacia el norte como una conquista sagrada. A ciencia cierta sabemos que el incario, en realidad, aunque se ha hablado mucho y se ha estipulado, no existe más allá del siglo XIII, del 1200, en el mejor de los casos, a ciencia cierta en términos históricos. Se compone sobre todo de una élite muy cohesionada que hereda los cargos políticos a través de una intrincada estructura jurídica de linaje de la sangre, lo que se llaman las panacas, los clanes reales, al cual no tiene acceso ninguna otra parte de la población. Están los gobernados y los gobernantes. No hay ningún término medio. Hablamos de una monarquía absoluta, no una monarquía absoluta en el sentido europeo, sino en un sentido propio en este caso, porque por supuesto los conceptos europeos de monarquía y de absolutismo no caben del todo en la realidad prehispánica antes de la conquista, pero sin duda que hay formas humanas que se van repitiendo en todas las épocas. Al final de la época del incario vemos un desarrollo hacia un temprano feudalismo a través de los curacazgos. Algunos historiadores, incluyendo muchos especializados en el tema, ven una descomposición temprana del imperio inca que se lleva después efectivamente a través de las luchas dinásticas entre Atahualpa y Huáscar a un grado máximo, lo que no permitió que se desarrollara de ninguna manera ni política, ni cultural, ni económicamente en un grado superior a lo que pudo haberse dado de otra manera. La interpretación completamente eurocéntrica que hacen quienes pretenden reivindicar a estos pueblos prehispánicos, cuando por ejemplo se habla de un Quito milenario o de una América civilizada, todos son términos europeos. En el caso milenario, es una visión del tiempo específicamente europea que nosotros nos consta que las poblaciones prehispánicas, las incas, no la tenían de esa manera, tenían una visión cíclica, exactamente no sabemos cómo era, pero que quienes son los que están principalmente atentando en contra del respeto de lo que fueron las civilizaciones prehispánicas son quienes se dicen defenderlas. Además de esto, otra cosa importante, con esto se termino,
es entender que, por supuesto, también había cosas de un altísimo grado de valor humano y trascendente en las poblaciones prehispánicas en América. No todo era ni atraso, ni por supuesto era inferioridad. También hubo aportes importantísimos a lo que significó la civilización mundial en su conjunto a partir de 1492, no solo desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista ontológico, de letos e inclusive diría yo de la manifestación de la ecúmene en la visión del humano como tal. Por primera vez en la historia hay un universo. Antes de 1492 no hay un universo, hay multiversos. Hay una civilización europea, que es la cristiandad, hay una civilización musulmana, hay una civilización china, hay una civilización inca y maya, por poner algunos ejemplos cuales, que son multiversos desgregados. Como tales no hay un universo. La primera vez que se configura un universo es cuando los dos mundos se encuentran justamente, y a partir de ese momento podemos hablar de lo que es un universo. Eso es lo que nos dan también las culturas y las civilizaciones americanas. Como dato histórico importante, el ver el respeto que tuvieron a todo ese pasado prehispánico hasta el punto del reconocimiento histórico, hicieron los mismos monarcas de Castilla. Los reyes de Castilla pasan a ser emperadores del Perú. Emperadores del Perú, o sea, como continuación del Tahuantinsuyo. Esto es muy claro, jamás desconocieron las formas prehispánicas y en todo lo posible trataron de armonizarlas con las formas españolas. Y eso se mantuvo y permitió que existiera una cohabitación civilizatoria que enriqueció a ambos elencos culturales de manera simétrica, pero que permitió vivirlos en armonía por muchos siglos, en una tradición cultural, religiosa y política que se debe en este caso exclusivamente a ese encuentro fortuito. Quería resaltar tres aspectos de los que Francisco acaba de mencionar. Me parece que uno de los más importantes que influencian de mayor forma la forma como se realiza la conquista de América es esta experiencia que hay en la península ibérica de que pequeños grupos étnicos logran desarrollar instituciones políticas y logran desarrollar instituciones culturales para ejercer control sobre grandes poblaciones. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los visigodos. Los visigodos se hacen del poder político en la península ibérica y les toca controlar poblaciones que no son étnicamente germanas, sino que son étnicamente latinas o de origen griego, de las viejas colonias griegas o incluso las primeras avanzadas del norte de África, y logran unificar a estos pueblos diversos, con diversas costumbres, con diversos sistemas jurídicos, con diversas culturas, en una idea común, ¿no? de imperio. Y esto es muy interesante porque a lo largo de la historia de la península ibérica, esta es una hazaña, si cabe el término, que logran repetir varias veces, ¿no? La segunda importante consideración que debemos tomar es que al término del siglo XV existe un cambio en el centro gravitacional del Mediterráneo hacia el Atlántico. Esto es claramente evidenciado, por ejemplo, por las varias expediciones de los portugueses hacia la costa del África, por la conquista de las Islas Canarias, que de alguna manera es un precedente de la conquista de las Américas, ¿no? Y definitivamente el retroceso básicamente del mundo árabe hacia el oriente. Entonces, conforme el mundo mediterráneo europeo se va cimentando, se va acentuando, el interés del Finisterre, de la península ibérica, que está enfrentando de alguna manera geográficamente hacia las Américas, hacia afuera de Europa, comienza a cambiar hacia el Atlántico, ¿no? Y esto es muy importante porque, contrario a lo que mucha gente piensa, no hay grandes descubrimientos tecnológicos que permiten la navegación. Básicamente los barcos que llegan a las Américas son los mismos barcos que han existido en los últimos 70, 100 años. Ni existe tampoco una súbita
voluntad política para llegar a las Américas. Existen muchos intereses naturales justamente por este cambio del centro de interés del Mediterráneo hacia el Atlántico. Y la tercera quizás es la particular forma política con la que la monarquía española se desarrolla, influenciada en parte por la tradición visigótica, que le da características tan interesantes, pero ante todo y fundamentalmente dos ideas que son en realidad ajenas a lo que la mayor parte de las personas piensan al respecto de la monarquía hispánica. La una es que no es una formación feudal. Quizás de toda Europa el feudalismo, los instrumentos de feudalismo, si cabe, las instituciones feudales en su más puro estilo, se asientan muy tenuemente en España, en la península ibérica en general. Tenemos que incluirle, por supuesto, a Portugal. No es en realidad un feudalismo. De esto ha habido autores que han desarrollado profundamente estudios acerca de este tema. Y en segundo lugar, no es en realidad una monarquía absoluta. La gente piensa de las monarquías absolutas, la monarquía en el modelo francés absoluto, ¿no? Y es todo lo contrario. La monarquía española es por esencia pactista, cuando llegan al poder los trastámares, me parece a mí que fundamentalmente Isabel, la católica, es un cambio en esta tradición, es un cambio en la tradición de la monarquía pactista, y este cambio importante va a influenciar en cómo se desarrollan las instituciones de gobierno en las Américas, en gran parte porque ella sufrió en carne propia en la guerra civil, que le permite finalmente subir a los trastámares, y luego la guerra civil que de alguna manera le permite a ella ser la reina de Castilla y León. Isabel y la mayor parte de los monarcas españoles se vuelven terriblemente sospechosos y recelosos de la alta nobleza, porque ven que que la alta nobleza fácilmente puede contestar el poder real. La nobleza española, especialmente la alta nobleza española, obviamente, es terriblemente poderosa, ¿no? Han llevado cientos de años el esfuerzo de la reconquista, se han hecho de recursos inconmensurables, tienen ejércitos, las mesnadas de los nobles, de la alta nobleza española son poderosísimos, y han demostrado repetidas veces que pueden enfrentar al poder real. Con esos antecedentes, cuando se llega a las Américas, no les queda otra alternativa a la corona española que hacer una serie de contratos con compañías de empresarios, ¿no?, de la conquista, para que se lleve adelante, porque estatalmente no se podía llevar adelante una empresa tan grande como la conquista. Pero inmediatamente, lo antes que ellos pudieron, intentaron coartar la posibilidad de que en las Américas se desarrollen estas noblezas poderosísimas que podrían enfrentar al poder real. Y esto hace, y es una de las cosas más interesantes en el caso de las Américas, que las Américas nazcan modernas de alguna manera, ¿no? Que es otro de los grandes mitos acerca de las Américas. Dicen que el periodo de dominación española de las Américas era una época feudal, y es absolutamente falso. Las estructuras políticas de las Américas son esencialmente modernas, porque los reyes, no solo los reyes católicos, sino la monarquía española, procura por todos los medios justamente que no se instituyan poderes feudales en las Américas. Y entonces hay una suerte de crecimiento y estructura del Estado, y un Estado de alguna manera central, ¿no es cierto?, que tiene como principal función, y esto también es muy importante, no la corona española o el signo de soberanía del monarca español no es ser la única fuente de legislación, como es, por ejemplo, en el caso francés. En el caso francés tú tienes una sola fuente de legislación, y ese es el monarca. El único dador de leyes, en definitiva, es el monarca. En el caso español no ocurre esto. El signo de soberanía del monarca no es la exclusiva emisión de leyes, el exclusivo poder para la emisión de leyes, sino la exclusiva y última instancia en la administración de justicia. Y eso es fundamental, porque todo el sistema de gobierno en las Américas se convierte en un sistema de administración de justicia en realidad. El eje
de la administración virreinal, para no llamarle colonial, es sin duda alguna la audiencia, y la audiencia es esencialmente un tribunal de justicia. Y el virrey y todos los otros organismos u órganos de administración son de alguna manera tribunales de justicia. Y siempre todos y cada uno de los súbditos del rey tienen esta potestad de poder llegar personalmente a pedirle justicia al rey, ¿no? Entonces no importa que hayan leyes, incluso en muchas ocasiones contradictorias, porque finalmente no es ese el centro de la soberanía del monarca. Lo que sí importa es que el último tribunal de administración de justicia sea el rey, ¿no? Y esto se pierde luego, ¿no? con el advenimiento de la independencia. Pero esto le da al sistema de gobierno una flexibilidad y que de alguna manera es difícil de concebir para las mentes contemporáneas. Yo digo, antes de dar paso a Juan Diego y a Rafael y a David, que siempre será una ironía que en nuestro caso éramos más republicanos antes de la independencia que después, ¿no? Bien se dijo que había una corona por encima y muchas repúblicas por abajo, y en el caso particular nuestro nunca estará de más reiterar y repetir la importancia que tenían los cabildos, ¿no? Justamente fuente de justicia y fuente de derecho en muchísimos casos desde la historia peninsular pre-1492 y en América igualmente. ¿Cuál es una característica ontológica que nos podría desarrollar Rafael sobre el contexto de Castilla y de América previo a la conquista, en el momento igualmente de esta? Claro, perfecto. Bueno, después de oír la descripción de lo que era la estructura en la fundación de lo que vino a ser el Imperio Español en América, me parece importante también hablar de la naturaleza ontológica, digamos, en el conocimiento de dos mundos, digamos, mutuamente. Y bueno, y en este sentido, me gustaría utilizar una simbología de un lugar muy conocido alrededor del mundo, que es, bueno, tanto en Nueva York, el del aeropuerto de Nueva York, como el de Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. Bueno, y en este último, en el Rockefeller Center, hay algo particularmente curioso sobre una estatua de Prometeo. Ahí existe, digamos, un anillo a través del cual emerge Prometeo triunfante. Prometeo, maestro en cada arte, según la mitología, que trajo el fuego de los dioses a los hombres, digamos, para que ellos puedan hacer mediante este fuego, puedan conseguir fines poderosos. Digamos, encontrándonos otra pista de este significado en el mismo ambiente del Rockefeller Center, hay justo atrás de la estatua de Prometeo una representación de Zeus sosteniendo una brújula, y abajo de la brújula hay una frase bastante curiosa que dice: la sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos. Y bueno, es que tanto Prometeo como el fuego de Prometeo, a su vez íntimamente relacionado con otros arquetipos de otras tradiciones indoeuropeas, como por ejemplo Ahura Mazda y el fuego de Ahura Mazda de los antiguos iranios, ancestros de los persas, primos hermanos de los escitas, que a su vez, según Jordanés, son ancestros de los godos, fundadores de España. Y bueno, este arquetipo viene a simbolizar, digamos, como lo explica este gran erudito Karl Karenyi, algunos asuntos muy importantes que están interrelacionados entre sí, unos conceptos importantísimos, como por ejemplo logos, gnosis, episteme y tecne. Pero sobre todo el arquetipo prometeico lo que viene a simbolizar es ese impulso ontológico de la búsqueda continua por ampliar los límites de lo conocido, tanto en la ciencia como en el conocimiento, en todos los aspectos, y que, como digamos, lo describe y lo analiza a profundidad Martin Heidegger y en cierto modo también Friedrich Nietzsche, siempre fue una característica particularísima de los pueblos indoeuropeos, unos más que otros, pero en general de los pueblos indoeuropeos. Entonces, y sobre todo, ¿no?, si uno analiza los trabajos de Heidegger de El ser y el tiempo, o por ejemplo el origen de la obra de arte. Y es sobre este ethos, digamos, prometeico, que me gustaría hablar, puesto que es
digamos, es el etos que viene a América encarnando en los castellanos, es el etos que libera, digamos, estas tierras, digamos, objetivamente de la barbarie y la opresión, que a su vez, bueno, también se podrían analizar como consecuencias de otras fuerzas igualmente titánicas, pero digamos contradictorias al etos prometeico. Y bueno, ese es el etos que funda la gran civilización, una gran civilización en América, un imperio en el cual se asienta, yo diría, hasta el advenimiento de las guerras de secesión, donde me parece que ya no se encuentra más de ese etos aquí. Pero bueno, ¿en qué consiste, digamos, este etos y cuál es la naturaleza de una civilización construida, digamos, por un impulso vital, por el impulso vital que tiene este etos, esta fuerza titánica, como lo describiría Jung, en los hombres, digamos? Una descripción válida del mismo fue hecha por Jacques Derrida, uno de los padres del posmodernismo, que, digamos, al intentar de construirlo, lo califica como falogocéntrico. Y a pesar de que, digamos, la intención de Derrida es atacar a ese etos, me parece que es una explicación válida, puesto que por un lado, digamos, esta civilización, me refiero no solamente a la castellana, que se deriva sobre todo es inspirada en la civilización gótica, sino de las civilizaciones indoeuropeas en general, consiste en una civilización aristocrática en su inicio, digamos por antonomasia, y por lo tanto jerárquica, estructurada sobre un principio, digamos, heroico masculino, que devino ser definido por los griegos como logos, el cual abarca, digamos, al mismo tiempo los conceptos en griego de verbo, razón y de plan. Y en la filosofía y en la teología griegas clásica es la razón divina, digamos, implícita en el cosmos, que lo ordena y que le da forma y sentido. Si me permites, solamente dos acotaciones, porque creo que es importante, y también dos importantes mitos ahí en lo que tú te refieres, y creo que vale la primera acotación, y es que cuando tú hablas de la figura masculina, no necesariamente esta es una concepción de la figura del hombre, ¿no? No, es un principio. Es un principio, un arquetipo. y esto es muy importante, Exacto. muy importante aclarar, porque creo que en el mundo hispano, es un mundo en el que por tradición la mujer ha tenido una posición diferente a la de otras culturas, Claro. ¿no? O sea, recordemos la propia Isabel la Católica. Claro, la naturaleza es, digamos, ontológica, incluso metafísica. Claro, creo que ese es el uno. Y el otro creo que también es muy importante, porque hoy en día la mayor parte de la gente identifica el tema de la colonia, ¿no?, como aquel modelo en el que hay una población extranjera que logra dominar a una población autóctona e impone una civilización, digamos, dominante extranjera sobre una civilización autóctona sometida. Y ese no es este es el sujeto del estudio del postcolonialismo. Y esto es verdad para el siglo XVIII y XIX, quizás el XIX en realidad, y los imperios coloniales europeos como el británico, no inglés, el británico y el francés, ¿no? Pero no para el imperio español, porque el principio ontológico por el que los españoles vinieron acá es a fundar una nueva civilización. Allende el mar, literalmente en ese sentido somos colonia en el sentido Y también recordando que griego. tanto la naturaleza de la tecnología como el de los números no Por supuesto, sí. era imposible que vengan acá a dominar por la fuerza, como sí ocurrió en el siglo XVIII y XIX. Pero mi punto 19. quizás es que jamás pudo tampoco estar en el ideario de ellos hacer esto. Claro. Ellos sabían perfectamente que tenían que construir una nueva civilización. Como hicieron en las Canarias. En las Canarias también que hicieron exactamente lo mismo. No es extraño, digamos. Pero bueno, digamos, para entender, digamos, me parece que sería importante una alegoría pertinente, como por ejemplo es el nacimiento de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, que, bueno, en la cual es Prometeo quien abre la cabeza de Zeus, digamos que en el contexto de la alegoría viene a ser como un sinónimo del destino para liberar a Atenea.
Digamos, es esta fuerza prometeica cuya visión sobrepasa la de Zeus, la que da nacimiento al desarrollo de la ciencia y de la civilización, de un tipo de civilización que es común y particular a los pueblos indoeuropeos. Y bueno, y en la medida de que esta mentalidad, digamos, prometeica, sea realmente nuestra, la que vemos aquí es un pensamiento mítico de nuestro derecho de nacimiento, para construir tanto una civilización armónica, basada en un conocimiento, así como un nuevo tipo de hombre, digamos, capaz de construir esa civilización. Y bueno, volviendo al descubrimiento de América, este consiste justamente en uno de los mayores ejemplos de la manifestación de este ethos, puesto que ese ethos el que impulsa a los conquistadores, nuestros ancestros al fin y al cabo, a atravesar un océano inmenso, a realizar un viaje épico en contra de toda certidumbre y de probabilidad de supervivencia incluso, para finalmente llegar a una nueva tierra y transmitir ese ethos a sus descendientes, quienes después, digamos, levantarían más adelante el primer imperio universal, ¿no? Y esto, digamos, me parece importante recalcar la naturaleza del ethos que viene de Europa a América a asentarse, ¿no? Claro, en ese sentido me parece que es importante anotar, antes de dar paso a Juan Diego, para que justamente nos ahonde sobre cuestiones puntuales de lo que la población americana y europea antes de la conquista y durante este proceso histórico. Una cuestión fundamental que no se considera muchas veces sobre la conquista de América es que la conquista significó para América, para las culturas y para las civilizaciones americanas. Civilizaciones para mí habían dos, la azteca y la inca, el resto simplemente eran culturas. Una profunda revolución tecnológica que liberó en la mayoría de casos de la servidumbre y de la muerte temprana a millones de indios, que como comentábamos fuera de cámaras con Juan Diego y que en detalle nos vas a comentar ahora, no llegaban muchos de los casos a los 22, 25 años como promedio de vida. José Vasconcelos decía en ese sentido que los asnos merecían muchas más estatuas que cuantos de nuestros libertadores por haber liberado las espaldas de millones de indios de la servidumbre, ¿no? Hay testimonios de los cronistas de cómo los indios se peleaban muchas veces hasta llegar a grados de duelos a muerte por el asadón, por las herramientas de agricultura que trajeron los castellanos. Juan Diego, ¿qué nos puedes decir sobre esta situación? Bueno, te adelantaste muy bien, Francisco, en mencionar algo que quería decir. ¿Qué culturas se encontraron los castellanos cuando llegaron acá? Realmente se encontraron 3 ciudades civilizadas en el sentido precolombino, porque tenían una cultura muy dominante: Tlaxcala, la Gran Tenochtitlan y Cusco. El resto eran poblados, agrupaciones de población. Quito era un asentamiento, no era una megaciudad como nos hacen creer. Pero ese idilio, esa tierra idílica en la que nos han hecho pensar que era la América precolombina, se basa en historias y en leyendas a veces escritas en un sentido de resentimiento, como sucede con Guamán Poma de Ayala, famoso historiador que lo toman mucho los indigenistas en lo que les conviene, porque ellos no saben que Guamán Poma era noble, claro, pero que escribe sus historias en contra del Imperio Español cuando pierde un juicio en 1600 y pierde más de la mitad de sus terrenos, ¿sí? Luego en 1615 le dicen: señor, no puede irse tan en contra de lo que usted está haciendo, por favor rectifique. Y él comienza a rectificar sus escritos, pero esos se han perdido sorprendentemente, ¿sí? Quiero justamente en relación a esto, antes de hablar de lo que se encontraron los castellanos aquí en América y contra lo que se enfrentaron, porque hay muchos mitos en eso, justo un párrafo tomado de uno de los libros de Guamán Poma de Ayala, que dice: los incas, sus monarcas, sus plebeyos, tanto como la gente antigua de estos reinos, vivían vidas largas y sanas, y muchos de ellos llegaban a la edad de 150 y 200 años porque tenían un régimen de vida y de nutrición muy ordenado y metódico. Eso es lo que dice Guamán Poma de Ayala, que era lo que se vivía en época precolombina. Cualquier persona con unos pocos dedos de frente podrá darse cuenta que
150 y 200 años no es una guerra. Esta es simplemente una historia a nivel de una leyenda, podríamos decirlo, sino que podríamos decir una vergonzosa mentira, una fábula, ¿sí? Cuando los modernos paleoantropólogos y arqueólogos hacen investigaciones de ADN, el ADN ya no nos puede mentir, ya se investiga de forma mucho más avanzada. Y tengo los datos, no datan de más allá de 10 años de investigación, de esta doctora de la Universidad de Delaware, y ella menciona que ella creía mucho de lo que mencionaban estos pseudohistoriadores, convencida de que realmente la España había venido a destruir por completo las civilizaciones grandes y extraterrestres que habitaban en este continente. Y cuando ella revisa ya de forma técnica, saca un análisis en varias muestras y en varios otros estudios que recopilan. Y mientras que en Europa el promedio de esperanza de vida al nacer para hombres era de 35 años y para mujeres de 25 años, que tampoco es mucho en esa época, no es mucho, es tremendo, estamos hablando de época medieval. Fíjense que en esa época las mujeres se morían más que los hombres por el parto. La muerte por posparto era la mayor mortandad para las mujeres. Pero en la América precolombina, los estudios últimos, recientes, actuales, dicen que el hombre tenía una esperanza de vida de 22 años y la mujer de 18 años. Por eso es que para los indígenas que vivían aquí, la figura del anciano, que era muy raro encontrarse, de una persona de 40 años, era una figura casi de un dios, de un sabio. Ya que estamos llamando entre dioses aquí. De plano, parece. La canicie era vista como un símbolo de sabiduría profundo. Y en las zonas europeas también, porque tampoco la esperanza de vida era demasiado grande. Pero fíjense la diferencia frente a lo que decían que vivían 150 y 200 años. ¿Y cómo se puede llegar a hacer eso? ADN, fisuras en los huesos. El nivel de desnutrición era tremendo. Eso también es algo que hay que analizarlo. Creo que querías decir algo. También puede ser que esos conteos sean en años lunares. Si contamos en años lunares, una persona de 18 años vivirá entre 150 y 200 años lunares. De hecho, en la explicación de los Matusalenes, de los Enocs, de los personajes de la Biblia antiguos, que también tienen estas longevidades mitológicas, al compararse a datos que son realmente ya científicos, y dado que muchas de estas culturas tenían calendarios lunares, podían contarse esos 100 años, contando que un año lunar tiene apenas 28 días de extensión. A 28 días de extensión, el Matusalén bíblico vivió 81 años, lo cual es un récord en el tiempo de los 3000 antes de Cristo, y podría decirse que puede contarse de esa manera. Además, también es interesante señalar que este universo hippie psicodélico respecto de nuestra prehistoria, la cual también debe haber vivido 300 años, porque todos se abrazaban y iban tomados de la mano con esas banderas que tienen todos los colores y que se parecen a los de ciertos movimientos de la izquierda sexual ecuatoriana y obviamente de todo el mundo. Seguramente no existía el asesinato, no existía el robo, no existía ninguna de las pasiones humanas. No existían las enfermedades. Ni siquiera la enfermedad. Uno de los mitos. Era el jardín del Edén. Exactamente, uno de los mitos más grandes que existen es de que aquí no había enfermedades, no había hambre, no había epidemias, realmente no había hambre, y que los europeos trajeron todos esos males. Si somos reales en eso, los europeos venían de haber sufrido una peste bubónica al principio del medievo que casi extermina Europa, obviamente, y sí, traen 3 cosas: viruela, sarampión y peste. Sí, es cierto, esas 3 cosas son reales que vienen, y se genera una guerra biológica y de anticuerpos, y sí es cierto, muchos de los aborígenes deben haber sufrido por eso. Pero, ¿qué enfermedades habían aquí? Voy a hacer una pequeña lectura. Enfermedades compartidas, es decir, que ambos tenían anticuerpos: tifus, influenza, es decir, las gripes, tuberculosis,
infecciones respiratorias e infecciones digestivas. Es decir, se morían por neumonía o por gastroenteritis igual aquí que allá. Enfermedades originarias de América: fiebre amarilla, leishmania, paludismo, enfermedad de Chagas, sífilis. Antes se creía que la sífilis venía de Europa, no, la sífilis había en América, y diversos tipos de sífilis. Una que no era de origen sexual, una enfermedad treponémica, ¿no? Leptospirosis, enfermedades tropicales varias, miasis, fiebre de las montañas rocallosas, bartonelosis, y podríamos llenar una lista. Para estas enfermedades, los europeos tampoco tenían anticuerpos, ni conocimiento. Es decir, que la mortandad al momento de cruzar el tapón de Darién habrá sido brutal. Porque, perdón, solo ese dato, decir, en las crónicas, pues, siempre dicen los indios morían no sé, por las enfermedades, pero es que los conquistadores quedan como moscas. Claro. Y un poco el problema es esta visión anacronista que tenemos del tema, ¿no? Y no solo anacronista, sino maniqueica también. En el sentido de que pensamos, número uno, que los procesos de conquista pueden ser pacíficos. O sea, que hay alguna otra alternativa cuando dos grandes civilizaciones se encuentran, ¿no? Que de repente no va a haber un conflicto entre estas dos grandes civilizaciones. Pues, hasta ahora, en la historia de eso no ocurrió. Número uno. Entonces, todo proceso de conquista es un proceso terriblemente violento. Y las crónicas que nosotros tenemos es de la generación de aquellas personas que durante la conquista, de las crónicas, de las voces indígenas, digamos, ¿no? Las voces de los vencidos, como hay en el famoso libro, son de aquellas personas que en la época eran niños. Entonces imaginémonos lo que es el pasar una guerra para un niño, ¿no? Evidentemente es el fin del mundo, es el apocalipsis, y efectivamente fue el fin del mundo, pero no solamente fue el fin del mundo en las Américas, fue el fin del mundo en Europa también. A partir de 1492, el intercambio de ideas, de tecnologías, de biota, absolutamente de todo, todos estos intercambios que ocurren cuando finalmente el mundo se hace un solo, y finalmente tenemos una ecumene. Exactamente. Para todo en Europa deja de ser exclusivamente europeo. O sea, los europeos tienen acceso a una variedad de biota y de recursos impresionantes, y la gente en América también. Una de las más importantes, por ejemplo, que debe haber afectado directamente en la expectativa de vida, es el acceso a proteína animal, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos esta idea completamente anacrónica. Y es obvio que el número de los europeos que llegaban a las Américas es obviamente mucho más pequeño que el número de los residentes de las Américas. Y cuando tú expones a estos dos grupos a enfermedades igualmente violentas, ¿no? Porcentualmente probablemente vayan a morir en iguales cantidades, pero evidentemente los números brutos no dan. O sea, porque si tú matas al 50% de, vamos a suponer, 10 millones de habitantes, se van a morir 5 millones de personas, y si matas al 50% de 100.000 gentes que vinieron en los primeros 100 años, van a morir 50.000 personas. Entonces, obviamente hay esta disparidad, pero esto no significa que los europeos hayan sido menos afectados por las enfermedades. Toda la investigación adicional, estando donde están geográficamente, los europeos habían estado expuestos a patógenos del Asia y del África, mientras que la población americana había estado aislada por milenios. Fíjense la fortaleza mental de lo que mencionábamos anteriormente de los conquistadores también en ese sentido. Estos señores se morían con paludismo, les picaban los moscos y les transmitían fiebre amarilla, todo esto. Veían que caían como moscas y seguían avanzando con una fortaleza tremenda. Yo me sentiría y me siento orgulloso de poder decir que una gota de esa sangre está circulando en mi torrente sanguíneo. Por supuesto. Y en relación al hecho, lo que mencionaba Rafael, a mí me parece que también una concepción global de lo que significó la conquista como revolución, no solo tecnológica, sino ontológica para las poblaciones prehispánicas, es importantísimo. Por ejemplo, el concepto básico de libertad, que es un concepto indoeuropeo, que en América no existía, se lo debe a las poblaciones actuales del continente americano, a España. No existía ese concepto en América. Tú eras prácticamente, los siervos del Inca eran propiedad del Inca. Basta leer las crónicas, la diferencia de la dignidad humana entre los súbditos del monarca español y los del monarca Inca.
Cuando el Inca iba acercándose por primera vez a Pizarro, algo que me impresiona mucho a Pizarro, es que los cabellos que se le iban cayendo, las vírgenes del sol agarrado recogían del suelo y se comían los cabellos. ¿Por qué? Porque los cabellos del Inca no podían tocar el piso. Pero es que el nivel de dignidad completamente desproporcional entre el gobernado y el gobernante, incluyendo estas mujeres eran parte de la élite. Pero, ¿cuál era la calidad humana? Por ejemplo, de quienes eran gobernados en las culturas de las civilizaciones prehispánicas. Primero, no gozaban de ninguna libertad. Hablamos de cosas puntuales, que ahora estoy un poco más distendido que al inicio de la tertulia, en cosas que afectan a mucho al debate actual en la política. Por ejemplo, los feministas. Los feministas tienen un trauma permanente, y los indigenistas, con el igualitarismo en torno a los pueblos indígenas, o más llamados indígenas, porque todos somos indígenas según la Real Academia Española, como bien lo nota la vida permanentemente, son los nativos de un lugar. Los que nacimos en la costa somos indígenas de aquí. Entonces, hay que llamarlos en el sentido histórico y sin ningún recelo ni ninguna corrección política por medio, los indios, porque son indios occidentales. Y se reconocen como indios, sí. Los indios no le daban ninguna libertad a las mujeres. La mujer era completamente supeditada al hombre. Hay un estudio pormenorizado que lamentablemente hoy olvidé de traerme del Instituto Ecuatoriano de Capacitación de la Mujer, que hace un estudio de cuál era el nivel de la mujer antes de la conquista. La mujer no tenía ni siquiera condición de persona en muchos casos. Entonces parece gracioso que hay indigenismos y feminismos que reivindiquen la parte prehispánica desde ese punto de vista, cuando serían los primeros que, en un caso hipotético de poder recorrer en el tiempo, se veían más limitados que nadie. Si alguien le dio libertad, en particular en la misma Europa, a la mujer, por ejemplo, fue la corona de Castilla. No solo en sus manos correspondientes, como la misma Isabel la Católica, su hija, doña Juana de Castilla, llamada la Loca, madre de Carlos I y el emperador Carlos V, sino en la vida diaria de las mujeres. Las mujeres tenían acceso al poder político desde la Edad Media. En ausencia de sus maridos, tenía una institución igualitaria frente al mundo musulmán. El mundo musulmán no reconocería paridad a la mujer con el hombre. ¿Por qué? Porque era poligámico. El matrimonio monogámico reconocía la paridad del sexo. De reconocer no la igualdad, la paridad del sexo. De reconocer la paridad de los sexos, reconocía la libertad política. El gobierno político en la España medieval, que después se reproduce igualmente en América, en ausencia de un gobernador, o el título que tuviera, en ausencia de él, ¿quién mandaba? ¿Quién gobernaba? Su esposa. En América esto se repite permanentemente. Las primeras gobernadoras mujeres en América son las esposas de los gobernadores hombres. Las virreinas o las presidentas, palabra histórica, no palabra proverbo, presidenta de las presidentas de audiencias, en ausencia de los maridos, gobernaban los territorios. La primera mujer que gobernaba el territorio actual del Ecuador, doña Magdalena de Anaya, era una presidenta de la audiencia de Quito de... Y el propio origen de los trastámaras, ¿no? O sea, los trastámaras adoptan el nombre de la casa, de la madre, de la dinastía. Bueno, es que en definitiva fue un conflicto, el verdadero conflicto fue una cuestión ontológica, metafísica, una guerra de paradigmas. Es importante este tema del paradigma, me parece interesante, justamente de que se hablaba de la miel de la mar, y es precisamente porque vamos al lema el lema nacional del Reino de España, que es el plus ultra, ¿no? el más allá, el plus ultra, que es el espíritu que da estas empresas de aventura, que es con las que se dan las expediciones de conquista. Empresas de aventura, porque eran las empresas que iban hacia lo desconocido, a lo que iban más allá, son las que logran este impacto de conquistar lo que estaba lleno de la mano, lo que estaba más allá de lo que se conocía, lo que da el espacio de la muerte de lo conocido, como es la caída de Constantinopla, que es un fin del mundo, en el sentido de que con la caída de Constantinopla muere finalmente un espíritu que había existido por más de 3000 años en el espíritu de la Roma, un espíritu que justamente, como menciona Francisco, se traslada desde Castilla hacia América en esta conquista ad infinitum de una prolongación, en este caso de la cristiandad, la prolongatio christianitatis, exactamente, y que justamente trae momentos que justamente traen un espíritu de liberación. Hay que recordar que el cristianismo, y esto les va a doler sobre todo a los defensores de derechos humanos, el cristianismo es la fuente de los derechos del hombre.
es la democratización del espíritu, con todas las virtudes y los defectos que tiene, porque hay que señalar que el cristianismo primitivo tiene muchas cosas terribles desde el punto de vista de lo ontológico y de lo práctico también. Y de lo práctico. Y justamente esta libertad cristianatis, este principio de liberación, hace que nuestros primeros libertadores, nos hablamos hacia nuestro remontaje en la noche de los tiempos de lo prehispánico, vienen a ser nuestros primeros libertadores, precisamente los hombres y mujeres de los reinos de Castilla, de Aragón y de los reinos que vinieron acá, de las regiones de Extremadura, de Andalucía, del País Vasco, que vinieron a estas tierras, se presentaron como libertadores, que incluso fueron vistos en ciertos espacios de estos reinos antiguos como libertadores o como justamente la presencia de algo que iba a subvertir el orden social que existía en estas culturas o civilizaciones, como la llegada de Kukulkan en la idea mexica con la llegada de los españoles, o el Pachacutic y la llegada de Viracocha en el caso del reino de los incas. Entonces justamente también existe, tal vez igualmente de lo que existe en las crónicas también puede verse este otro aspecto. Y ya lo que mencionas es muy interesante, perdón que te interrumpa, porque mencionabas a Kukulkan. Obviamente él, más que mexica, es una figura maya que tiene su analogía con el Quetzalcóatl mexica, pero el pueblo mexica y los mayas que quedaban, que ya no era la civilización más avanzada, estaban hartos los tlaxcaltecas de que cada vez que al huehue, que es el gran mexica, el tlatoani, le daba un cólico de gases, tenía que agarrar a los tlaxcaltecas de sacrificios humanos en la pirámide, en el templo mayor. Entonces estaban deseosos de que llegue alguien que les ofrezca el fin de esos sacrificios humanos. Yo creo que, si me permites, dos terribles evidencias acerca de este tema, ¿no? El primero es la inmensa cantidad de conquistadores indios que hay. Por supuesto. Sí. O sea, la mayor cantidad, el mayor número de conquistadores que hay no son españoles, el mayor número de conquistadores que hay son indios. Este señor Guamantoma participó antes de morir, cuando ya se reivindicó de las porquerías que había escrito, participó de procesos de reconquista en ciertos territorios de levantamiento. Pero si tú ves tanto Cortés como la división de los sapos y todas estas expediciones de conquista, al fin de cuentas encontraron el gran apoyo de la disidencia indígena, ¿no? Entonces, obviamente, esto contrasta literalmente con lo que ocurre luego en la época virreinal, ¿no? En la época virreinal, cuando la presencia de la corona es completamente tenue, por ejemplo, se monta la defensa de Guayaquil por la gente de Guayaquil, con el apoyo de la gente de Quito. O sea, tú no necesitabas la oportunidad perfecta para arreglarse en contra de la corona estaba ahí, ¿no? Los holandeses estaban a las puertas de Guayaquil estaba indefenso, si había esta opresión imposible de romper por parte de los españoles, los guayaquilinos hubiesen tenido la perfecta oportunidad para liberarse de la corona española y acoger a los invasores holandeses. Y es exactamente lo contrario. Se monta la defensa de Guayaquil, se detiene Guayaquil hasta el último de los hombres y finalmente Guayaquil no cae en manos de los hombres. Pero el segundo punto, y solo termino con esto porque me parece importantísimo, este encuentro de dos mundos es virtualmente equiparable a lo que nosotros hoy día podríamos pensar en llegar a otro planeta. Literalmente eso es lo que ocurre con la llegada de los europeos a las Américas. Si nos encontramos con otro planeta, con personas que tienen una idea completamente diferente, una cosmovisión completamente diferente, no viven en ciudades, tienen una alimentación diferente, ella habla un idioma que comparte cero raíces con nuestro idioma. No es un idioma indoeuropeo, no es un idioma absolutamente para nada parecido a lo que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Y en 50 años, estas gentes de este planeta están hablando nuestro idioma, están viviendo en el modelo de ciudades que nosotros tenemos, están viviendo bajo una sociedad como la que nosotros tenemos,
están adscritas de alguna manera a las normas alimentarias que nosotros tenemos. ¿Qué te indica eso? ¿Eso indica un gran rechazo a la nueva civilización o indica una gran acogida a la nueva civilización? ¿No? Porque a través de violencia y a través de estos instrumentos de dominación como se trata de pretender, tú en 50 años vas a hacer que la gente aprenda un idioma completamente diferente. No solo que lo aprenda, sino que lo abraza, ¿no? que quieran aprender el idioma y utilicen el idioma permanentemente. Y tú puedes ver en las actividades indígenas el tema gastronómico, que eso influye mucho, lo de la proteína que decíamos. Cuando ingresa el cerdo como la proteína máxima de Castilla, ¿sí? Ingresa, el indígena se enamora de esa proteína y no la deja nunca más. Aquí por lo menos en Ecuador, en México que también puedo dar fe de eso, en Colombia, el cerdo es parte vital de lo que llamamos comida típica. Es una revolución alimentaria, porque la proteína estaba restringida. ¿Quién es el único animal que capacidad de proveer proteína a un nivel superior en la cadena alimenticia? Era la llama, y la llama solamente para la leche inca, en el caso nuestro, y el cuy, pero el cuy muy limitado. Entonces, una revolución en todos los sentidos. Claro, y también en Europa, ¿no? Una tortilla de patatas y patatas. Porque el tema de la alquimia cultural a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Mientras que el Imperio Español realmente llegó a ser una alquimia, ¿no? Algo que terminó dando una estructura cultural extraordinaria que generó escuelas de conocimiento y de arte. Los que se llaman indigenistas, los pseudo-indigenistas posmodernos, en un sistema totalmente contaminado de recuperación supuesta del patrimonio ancestral, destruyen realmente, porque incorporan estructuras orientalistas, estructuras de la nueva era, estructuras de religiones nórdicas, pensamientos rúnicos, bueno, y un montón de cosas. Exacto, un montón de cosas. Yo he escuchado yoga andino, les he visto a algunos hacer limpias utilizando ruda y campanas tibetanas y recitando mantras de diferentes culturas. Entonces, estos pseudo-indigenistas, en vez de reconstruir el verdadero pasado, lo están destruyendo, algo que el Imperio Español no hizo. Porque fíjense que las festividades que ellos piensan que son puramente indígenas, la Diablada de Pilla, el Inti Raymi, todas las festividades solares, exacto. El Diablo Uma no es indígena. El Diablo Uma viene de Europa, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Vasco y más anterior, y me parece que es de República Checa o de esa zona rumana. La figura es clarísima. Además, en el ideario indígena, la figura del diablo, ¿de dónde sacan? ¡Cuernos! Los Tupay o Supay no tenían cuernos, eran seres gigantes de piel roja, como Arutan de la selva amazónica, no tenían nada que ver con la diablada pillareña. Eso es hispano, pero no lo aceptamos. Primero, la concepción también de la cosmovisión en la negociación para la conquista, que permitió que los pueblos pasaran de conquistados a conquistadores contra los españoles, que haya millones de indios que fueron conquistadores. En el caso de los aztecas hay una crónica que es brutal, porque los indios dicen que la conversión hacia la religión nueva, pero en este caso el catolicismo, fue adoptada en masa por millones por los nuevos creyentes, los nuevos fieles. ¿Por qué? Porque decía un indio en esta crónica, decía, porque en esta religión nosotros nos comemos al Dios, el Dios no se come a nosotros. Segundo, la negociación también viene de la parte religiosa, permanentemente con esta amplitud mental que caracteriza justamente al hecho, si se quiere, prometeico, de la civilización europea. Lo que la religión católica hace en América, a muchos van a sorprender porque se habla de estos indigenismos permanentemente, que la Inquisición vino y mató millones, de absurdo, es mentira, no mató a nadie, a ninguno de ellos. Pero algo que puede sorprender a muchos es que el catolicismo, a través de la propia Inquisición, realizó una negociación permanente con lo que se llamaban los chamanes, para decir que hubiera una orden explícita de recoger todos los conocimientos y levantar esos conocimientos en texto y después llevarlos a la práctica y verificar qué conocimientos dentro de las plantas, por ejemplo, eran válidos o no eran válidos. Los yachas nunca dejaron de existir. Y muchas de las curas de las enfermedades que tenemos el día de hoy se debe a ese trabajo científico que realizó la Inquisición
civilización española en unión con los chamanes americanos. Y aquí que es algo que mucha gente le vuela a la cabeza. ¿Cómo es posible que chamanes de la Inquisición hayan trabajado en conjunto para descubrir curas para las enfermedades? De que todas estas falsificaciones que se dan respecto a las tradiciones y al respecto a las manifestaciones culturales de anterior a la conquista, anterior al periodo hispánico, son realmente falsificaciones que han sido realizadas por estas supuestas etnologías que fueron desarrollándose en el siglo XX. De hecho, la misma expresión chamán no es una expresión que es aplicable a los pueblos de la América precolombina. Así también categorizaciones que se han dado respecto de celebraciones que supuestamente están presentes en el previo acto de la cultura previa, realmente son construcciones que fueron inventadas de acuerdo a lo que estas etnologías supuestamente han ido comprendiendo. Y hoy lo que se ha hecho es establecer una folclorización y por ende una creación de un buen salvaje, una visión que justamente es sumamente despreciativa, ¿no? Pero a mí me gustaría señalar que tenemos ese conflicto entre las cosmovisiones, entre esas polaridades, si quieren, de fuerzas históricas, como escribe Heidegger. Bueno, en primer lugar, que hubo una expansión de centros, se creó incluso una civilización, en Hispanoamérica, una esfera civilizacional, una verdadera civilización, porque unificó un montón de pueblos y los unió bajo un solo ideal trascendente. Pero también hay que, digamos, actualmente hay que darnos cuenta de eso y entender que, digamos, Hispanoamérica tiene la oportunidad de emerger nuevamente como una nueva esfera civilizacional. Se habla incluso de un mundo multipolar y digamos, tiene la oportunidad de poder retomar el destino que perdió y que nunca debió haber debido perder, porque de lo contrario a nosotros nos van a acabar. Creo que lo más lógico de todo, ¿no?, es que los europeos, que ha sido un continente devastado por guerras, la primera guerra absolutamente que virtualmente destruyó a la población civil, afectó a la población civil más que ninguna otra, es una guerra esencialmente europea. La guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años. Un continente que es una fracción de lo que es América, dividido por culturas radicalmente diferentes, dividida idiomáticamente de una manera impresionante. Si ustedes pueden ver en áreas tan pequeñas como en el norte de Francia, hay una diversidad lingüística impresionante, brutal, en el centro de Europa, ¿no?, que ha llevado miles de años de guerra con intereses comerciales completamente contrapuestos. Por poner un ejemplo, los británicos y los franceses lograron unificarse. Y nosotros, que tenemos absolutamente todas las ventajas, todas, porque tenemos una cultura común, tenemos un ancestro común, tenemos una comunidad religiosa, en definitiva, o por lo menos una comunidad de cosmovisión, ¿no? No podemos superar nuestras resillas completamente distintas. Además, en ese sentido, se me fue, Camilo José Cela, el premio Nobel de literatura española, decía una verdad de forma más literaria, ¿no?, cuando visitó América. Decía, qué atrevidos, no decía que atrevidos son palabras de yo interpreté como eso, qué atrevidos son los americanos de llamarles naciones a sus estados. Las naciones hay en Europa, que tú cruzas la frontera entre Francia y Alemania y hablas dos idiomas que no se entienden para nada. Que tú cruzas la frontera y comen y se dicen de manera distinta y sienten de manera distinta y todo. Acá me decía una vez, eso decía Camilo José Cela, pero un camionero español me decía en Paraguay, alguna vez hace los años en Cono Sur, me decía, es increíble lo grande que es de América. Digo, yo agarro el camión en Madrid y manejo 12 horas y ya estoy en Francia. Aquí voy manejando 6 días, desde Buenos Aires 6 días, y recién acabo de atravesar el primer país, tengo que llegar al Perú. Dice, puedo manejar 2 meses enteros y nunca dejar de hablar español con nadie. Ese es el nivel de la realidad de Hispanoamérica. Eso es lo
tangible que no somos conscientes nosotros. Justamente el descubrimiento de América o la llegada de Colón acá el 12 de octubre de 1492 justamente da, en mi opinión, al nacimiento tanto de América como al nacimiento de lo que es ya España. Creo que ambas cuestiones de la previa, de todo el bagaje visigótico castellano, sumado a lo que vino acá, el encuentro creó básicamente lo que nosotros tenemos ahora a ambos lados del Atlántico, a lo que nosotros nos vemos en espejo a lo largo de este Mare Nostrum que viene a ser el Atlántico, y que justamente también es una evidencia de la esquizofrenia en la que vivimos a ambos lados del Atlántico, tanto la esquizofrenia de escupir al cielo cuando insultamos justamente que 500 años de presión, nada que celebrar, etcétera, y también el arrepentimiento que ciertas facciones repugnantes que existen dentro de la España peninsular, de la izquierda principalmente, salen a pedir perdón, no hay que pedir perdón de nada, y justamente es el hecho de que aquí no se nos vino a dar nada, sino que a partir de lo que llegó se generó lo que nosotros somos, y justamente es por eso que vamos 200 años perdidos en mirar hacia dónde iremos, porque tenemos una perdida visión respecto de lo que somos. Y creo que el mensaje que debemos sacar cada 12 de octubre es justamente reencontrarnos para justamente poder despertar el gigante que se encuentra dormido, como lo dice Rafael. Muy bien, y ahora sí, para despedir, porque perdón si me he interpretado algo, pero eso quiero decirlo porque es importante. También Europa se descubre a sí misma después de 1492. El encuentro con América le permite a Europa generar autoconciencia de que era Europa. Antes de eso no se daban cuenta de que era Europa como tal. Finalmente, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta tertulia. No vamos a pedir perdón por quienes somos. Y este 12 de octubre no es pasado, el 12 de octubre de 2019, como un 12 de octubre de 1492, significa una civilización de 300 millones de personas divididos a lo largo y ancho de 5 continentes, que tiene un origen común y por lo tanto un destino que nos hallará aún más allá. Muchas gracias, nos esperamos en una nueva tertulia del otro Ecuador.